cómo pasa el tiempo de repente, ¿eh? 20 años desde lo que fue el inicio de la guerra de Irak con Estados Unidos. Una situación que tuvo que ver con tantas situaciones que posteriormente derivaron en situaciones de geopolítica y en situaciones particulares para las personas que estuvieron involucradas. Esto pasa en el gobierno del presidente George Bush hijo, y 20 años después Raúl Sor nos trae los recuerdos de lo que fue esa intervención estadounidense en Irak, con todo lo que había de contexto anteriormente a los bombardeos, Raúl. Sí, Fernando, y no solamente es relevante por los recuerdos, sino que estamos en el medio de otra guerra, 20 años después, y vemos que hay bastantes similitudes y que muchas de las cosas que hoy día se le imputan a los participantes en el conflicto se dieron también en Irak. Y claro, se ratifica este viejo dicho que no por repetirlo mucho deja de ser cierto, y es que la primera víctima en la guerra es la verdad. Y la guerra o el ataque de Estados Unidos junto a una serie de otros países occidentales e incluso de lo que hoy día se llama el sur global, participaron en esta ofensiva contra Saddam Hussein, y Estados Unidos partió señalando, o el motivo que adujo para la guerra fue la existencia de armas de destrucción masiva. Y se presentó ante Naciones Unidas evidencia de que Irak había estado tratando de comprar uranio que pensaba utilizar en un incipiente programa atómico para construir, no una bomba atómica porque no tenía condiciones para eso, pero perfectamente pudo, si hubiese sido cierta la información, haber construido una bomba sucia. Esto es poner uranio enriquecido a cierto nivel en una bomba convencional, y bueno, al estallar contamina una vasta zona. También se le imputó a Irak disponer de armas químicas, específicamente gases tóxicos y armas químicas de distinto tipo, incluso se habló en algún momento de armas biológicas, es decir, de virus que enfermarían a los soldados que estuvieran en contacto con estas armas. En fin, una serie de denuncias que fueron las que justificaron, fue la justificación fundamental para el ataque que Estados Unidos lanzó con una fuerza enorme y logró barrer con bastante velocidad a las defensas iraquíes. Pero después, con el tiempo, se demostró que esas imputaciones hechas por principalmente Estados Unidos, pero también con la participación de Gran Bretaña y los servicios de inteligencia británicos, también se prestaron para esto junto con los estadounidenses. Todo esto resultó ser falso, aunque en privado los respectivos servicios sabían que no había evidencia que justificara este ataque. Y sin embargo ya se había tomado la decisión, y Estados Unidos en particular no tenía ninguna intención de echar pie atrás. Bueno, hoy día también se discute qué ha motivado a Rusia a lanzar este ataque, y Rusia también ha tenido una actitud ambigua. Como justificación señaló que temía el ingreso de Ucrania a la OTAN, a la Organización del Tratado Atlántico Norte, pero tampoco tenía evidencia suficiente como para justificar un hecho tan drástico que, como se vio en Irak, causó una destrucción descomunal. Por lo menos en lo que se refiere al periodo del conflicto, hubo más de 100.000 bajas, es decir, 100.000 muertos. Naturalmente, la abrumadora mayoría de ellos soldados iraquíes, y también una cuota importante de civiles.
Oye, Raúl, desde esa época, 20 años atrás, cuando viene este bombardeo a Irak, que fue visto, creo que es uno de los primeros, o si no el único bombardeo que es visto directamente mientras se está produciendo. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Y desde esa época, ¿qué tanto este tipo de movimientos, al margen de las cosas que se dijeron para invadir, que tú lo dijiste muy bien, posteriormente se demostraron que no existían, por lo menos la fabricación de estas bombas muy grandes, pero no cabe la menor duda de que Irak había hecho pero todo lo posible para, ponerlo en términos coloquiales, tocarle la oreja a Estados Unidos. Y con imprecaciones fuertes por parte de, en esa época, Saddam Hussein, situaciones que podían perfectamente haber generado conflictos anteriormente. ¿Cuál es, de alguna forma, lo que queda después de una guerra de este tipo? ¿Qué es lo que, surge después de eso? ¿Cambió algo la fisonomía geopolítica del Medio Oriente? ¿Cambiaron para mejor las situaciones de la política estadounidense o de la situación de los miembros del Medio Oriente que apoyaban o estaban en contra de Irak y Saddam Hussein? ¿Cuáles son las consecuencias de una decisión de ataque? Las consecuencias fueron desastrosas en diversos planos. En primer lugar, esto fue un regalo directo a Irán. Irán era el enemigo jurado de Saddam Hussein y del Irak sunita. Los iraníes son chiitas, es otra corriente del Islam, la segunda corriente más importante. Y estos dos países habían estado 8 años en guerra, la guerra más larga del siglo XX, me refiero a Irán e Irak, y esto al derrotar a Saddam Hussein les abrieron las compuertas a Irán, y en muy poco tiempo los chiitas, es decir, los enemigos de Saddam Hussein al interior de Irak, tomaron el poder en Irak y lo sostienen hasta hoy. Y esto fue una gran derrota para la minoría sunita que vive en Irak. Saddam Hussein era un sunita, de manera que esto tuvo primero un gran impacto en el balance entre Irak e Irán, y fue una victoria regalada por Estados Unidos a Irán, una victoria que Irán, en guerra directa con Irak, no había logrado conseguir. El quiebre entre las dos corrientes religiosas en Irak debilitó enormemente al país, y el país entró en una espiral de violencia descomunal, es decir, cientos de miles de muertos, independiente de los que murieron en el conflicto. La lucha sectaria llegó a tal punto que en Bagdad, por ejemplo, la capital, tuvieron que construir muros altos, significativos, para separar a las dos comunidades, principalmente para proteger a los sunitas de las bandas criminales de chiitas que salían por las noches a eliminar cuantos sunitas podían. De manera que Irak quedó absolutamente fragilizado, y esto le abrió el camino posteriormente al Estado Islámico, que terminó conquistando buena parte de Irak. Y recordamos la política criminal absolutamente brutal del Estado Islámico, que, las emprendió principalmente contra los chiitas, de manera que fue un capítulo tras el otro. Irak, que era una de las naciones más prósperas del Medio Oriente, donde las políticas se podía pensar lo que uno quisiera de Saddam Hussein políticamente, pero en términos sociales era un país que había logrado generar beneficios importantes para el grueso de la población.
Claro, por supuesto, a los pocos meses de la derrota de Irak, ahí vemos cuando ya tienen a Saddam Hussein y él fue ejecutado 3 años después de la derrota, después de ser juzgado. De manera que esto cambió el rostro del Medio Oriente y de forma bastante permanente. Y hoy día todavía vemos todas las secuelas. Irak es un país profundamente inestable. Por supuesto, la gran riqueza petrolera que tenía Irak, mucha de la infraestructura resultó destruida y no ha vuelto a tener las cotas de producción que tenía antes de la guerra. De manera que fue un desastre absoluto, prácticamente para todos los protagonistas. Quizás con la excepción de Irán, que no fue un protagonista directo en esa guerra, el resto, los iraquíes, no importa de qué bando, sufrieron enormemente y esto repercutió en los países vecinos, también contribuyó a desestabilizar la situación en Siria, donde gobernaban una minoría chiita y la mayoría sunita se sublevó y esto dio origen a esta guerra civil larguísima que no ha terminado del todo, aunque está en cotas mucho más bajas de violencia, de manera que fue un desastre y un error garrafal por parte de Estados Unidos que demostró una ineptitud política raras veces vista. Primero, no envió la cantidad necesaria de tropas. Cuando lograron, fue derrotado Saddam Hussein, disolvieron al Ejército Nacional iraquí. Todos estos soldados y cuerpos oficiales quedó en la calle. Y bueno, como no tenían otro ingreso y no sabían hacer otra cosa que combatir, empezaron a unirse a distintas milicias, de manera que esta violencia se prolongó por años y fue una violencia particularmente criminal, con estallidos de bombas en el corazón de las ciudades, haciendo la vida prácticamente invivible para la población. Y lentamente, muy lentamente, esto que Estados Unidos proclamaba orgullosamente iba a ser el faro del progreso en el Medio Oriente, se ha ido recuperando, pero desde todo punto de vista, salvo el de tumbar a Saddam Hussein, la operación estadounidense fue un fracaso descomunal. ¿Y eso es reconocido así por todos los otros países? ¿Gran Bretaña sigue diciendo de que estuvo bien apoyar a Estados Unidos en el bombardeo y la invasión a Irak? Bueno, Gran Bretaña, el razonamiento de Tony Blair, que era el mandatario en ese periodo, era más mantenerse junto a Estados Unidos y mostrar lealtad y solidaridad con Estados Unidos, que es su aliado principal. De manera que esa era la consideración más importante. Aunque el gobierno de Blair después reconoció de que se había mentido, pero él lo dijo en términos más elegantes, dijo: con la información que yo tenía en aquel entonces, lo que dije lo creí cierto, admitiendo que finalmente había dicho una serie de inexactitudes y mentiras. Pero, Gran Bretaña actuó allí, como tantas veces lo ha hecho, por acompañar a Estados Unidos más que en defensa de sus intereses directos. Y de hecho, Gran Bretaña se retiró de Irak mucho antes que Estados Unidos. Bueno, 20 años ya de esto que probablemente mucha gente que estaba en posibilidad de ver televisión ese día o esos días, vio algo que, para ser franco, no se había visto de esa forma nunca antes, que era el bombardeo en tiempo real de un país a otro. Y además fue bastante dramático porque era una cosa de noche en Bagdad, donde había luces por todos lados y de repente empiezan a detonar y a caer bombas por todos lados. Y esto, yo estaba en esa época, no me acuerdo si estaba recién llegado o ya había llegado de Estados Unidos, pero era muy interesante ver cómo se discutía sobre lo que era ver en tiempo real, en vivo,
un bombardeo. ¿Tú te acuerdas? Sí, perfectamente. Bueno, y te quiero decir que, por ejemplo, hablando de temas de derechos humanos, estuvo el gran escándalo de la cárcel de Abu Ghraib, en la cual soldados estadounidenses torturaron y sometieron a una serie de suplicios a soldados iraquíes de Saddam Hussein. Y esto, digamos, nos muestra hoy día que se está imputando, no lo sé si no he visto los fundamentos, pero se está imputando al presidente Vladimir Putin y se le está por la deportación de algunos niños de Ucrania, varios cientos o miles de niños de Ucrania a Rusia. Bueno, si uno considera las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en Irak, es decir, es llamativo que nunca hubo un intento por llevar a juicio a muchos de los funcionarios, de los altos funcionarios estadounidenses, lo que te demuestra que la justicia no siempre es pareja. Sí. Yo me confundía y yo estaba en Chile, pero perfectamente, y estaba bastante cercano a todo lo que estaba pasando, porque yo estaba trabajando en esa época junto con Carlos Cardún. Y por lo tanto Irak era un tema muy central. Y ver los bombardeos fue bien impresionante. Sí, estuvimos en más de un programa juntos. Sí, pues tuvimos más de un programa juntos. Ahora, pasaron 20 años, pucha, que pasaron rápido. ¿O no? Yo lo siento ya como un episodio bastante distante. Y digamos, como no he estado pendiente, no te podría decir si lo siento rápido o lento, pero muy distante. Es decir, han pasado tantas cosas en el medio. Cosas después, sí. Han pasado muchas cosas después y fíjate que 20 años después estamos otra vez conversando prácticamente casi todos los días de las situaciones bélicas que están ocurriendo ahora en Europa, por ejemplo. Sí. Si la especie humana le gusta zanjar las cosas a bombas y balazos, ¿eh? Sí, siempre hay sectores interesados en que ello ocurra, empezando por la industria bélica, que en general estimula el uso de sus productos. Bueno, gracias Raúl, nos vemos mañana. Sin falta.